Vamos a empezar. Cita aquí, ya la tutora me dice, empecemos, profe. Sí, aprovechemos que ha venido temprano, así que nada, jóvenes, vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Sí, arrancamos. Yuru, ahí está. Chicos, el día domingo, sí, el día domingo por la mañana me enteré, creo que fue el día domingo, no recuerdo muy bien si fue el sábado o el domingo, fue un día de fin de semana, ¿sí? Que amanecimos con unos ligeros temblores, ¿sí? Reviso mi celular y por ahí se habían dado algunos ligeros movimientos sísmicos, ¿sí? Entonces, no sé si tú también percibiste esos movimientos telúricos, ¿sí? El fin de semana, ¿sí? Si no me equivoco, el día domingo, 4 puntos y algo, Geraldina me dice, ¿sí? ¿Sentiste el temblor, Geraldine? Yo la verdad no sentí el temblor, sí, estaba en otro movimiento, pero, pero sí, el celular me avisó, sí, de que hubo esos movimientos. Estaba en otro movimiento porque estaba en la combi, salí muy temprano el día domingo, sí, a eso me refiero, que salí temprano el día domingo, tuve que viajar, entonces no pude sentir, estaba en el micro, pero no, el celular me avisó, ¿no? De que había ocurrido algunos movimientos telúricos. Bueno, los movimientos sísmicos no es nada ajeno de nosotros, ¿no es cierto? Ya aquellos que vivimos mucho tiempo en Lima, en la costa, ya estamos acostumbrados a estos movimientos sísmicos, ¿sí? Ahora, hay que recordar que los movimientos telúricos son producto ¿de qué? ¿Por qué razón ocurren los sismos aquí en nuestro país? Es debido al choque de las placas tectónicas, ¿no es cierto? Correcto, Brisa, ¿no? Producto de la convergencia, al choque, al contacto que hay entre dos placas tectónicas, ¿no? Exactamente las placas de Nazca y la placa sudamericana. Pero estas placas tectónicas se van a mover debido a fuerzas internas, ¿sí? De esas fuerzas internas es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Hoy nos toca hablar sobre la geodinámica interna. Hay que recordar que la superficie de nuestro planeta no es una superficie homogénea, ¿no? Nuestra superficie es una superficie bastante accidentada, ¿sí? Muy bien. Entonces depende para que sea su intensidad sea más alta. A ver, si más o menos no entendí muy bien tu planteamiento de la pregunta, Juan, pero creo que más o menos, a ver, eh, das a entender, ¿no? La intensidad depende de qué. Si la intensidad, que son los daños generados por un sismo, ¿sí? Va a depender mucho de diversos factores, ¿no? Va a depender, para que su intensidad sea más alta, bueno, el nivel de daños, la intensidad de un sismo va a depender de la profundidad del hipocentro, ¿sí? Mientras más cerca esté a la superficie, mayor puede tener, mayor impacto, mayores daños puede generar. El tipo de suelo, los suelos arenosos, los suelos no muy consolidados, también son suelos que las ondas se desplazan con mayor facilidad, lo que genera mayor impacto, mayores daños. La infraestructura, son muchos factores en realidad que van a influir en la intensidad de un movimiento telúrico. No solamente la magnitud, la cantidad de energía que se libera, sino también hay implicancia de otros factores. ¿Sí? Muy bien. Ahora, profesor, ¿los temblores también tienen algún tipo de relación con el clima? No, eso es falso. Eso es un mito, ¿sí? Popular que científicamente no está comprobado, ¿sí? El día domingo de repente hubo unos temblores y de repente ya la abuela dijo, la mamita dijo, ¿no? Uy, va a haber cambio de clima ya, ¿no? Y el lunes justo, ¿no? Amanecimos con día gris, ¿sí? Uy, ya los temblores del día domingo nos han avisado, ¿sí? Pero no, científicamente no está comprobado, así que no es válida esa afirmación, ¿sí? Simplemente son coincidencias. Va a haber constantemente temblores en nuestro país, entonces van a coincidir siempre, ¿no? Un cambio en la condición atmosférica con la ocurrencia de movimientos telúricos, porque los movimientos telúricos son constantes, ¿sí? Muy bien, Juan Daniel, viví engañado, correcto, bueno. Lo importante es que ya te diste cuenta, ¿no, Juan Daniel? Muy bien. Ahora, entonces, como te das cuenta, ¿no? Hay actividad interna. Ah, te estaba comentando de la superficie.
estaba comentando que la superficie es una superficie de la Tierra bastante accidentada. No vivimos en una superficie terrestre homogénea, uniforme, ¿no? Vivimos en una superficie bastante accidentada, con presencia de montañas, con presencia de hundimientos, ¿sí? Con grandes elevaciones o ligeras elevaciones. Si uno ha viajado, ¿sí? Por el territorio peruano, uno se da cuenta de eso. Y si has viajado por avión, es mucho más notorio eso, ¿no? Lo accidentado que es la superficie. Y ese, esa superficie tan accidentada que tenemos se debe, pues, ¿no?, al actuar de fuerzas internas, ¿sí? Como también de manera paralela o conjunta fuerzas externas, ¿no? El actuar de fuerzas internas y de fuerzas internas y de fuerzas externas de manera conjunta han generado, pues, ¿no?, esa superficie tan accidentada que tenemos. Y bueno, esas fuerzas vendrían a ser la geodinámica, ¿sí? ¿Y su intensidad cómo puede ser por su magnitud? ¿De qué dependería? Me dice por aquí. Ya. La magnitud es la cantidad de energía que se libera. ¿Sí? La magnitud es la cantidad de energía que se libera, mientras que la intensidad son los daños generados por el sismo. ¿Sí? Entonces, la magnitud es la cantidad de energía que se está liberando producto del sismo. Pero el hecho de que haya más magnitud, más cantidad de energía liberada, no va a generar mayores daños necesariamente. ¿Sí? Obvio que un sismo con mayores magnitudes puede traer mayores daños, pero no necesariamente va a traer mayores daños, porque va a influir, como te digo, la vulnerabilidad, de la debilidad que tiene la población, el tipo de suelo, la profundidad del hipocentro. Un ejemplo para que entiendas. El sismo que ocurrió en Chile, el sismo de mayor magnitud que hasta el momento se ha registrado. El sismo de mayor magnitud que hasta ahora se ha registrado, sí, ocurrió en 1960 en la provincia de Valdivia, Chile, ¿sí? 9.5. Un sismo que generó tsunamis del otro lado del Pacífico, ¿sí? Pero 10 años después ocurrió un terremoto en el Perú de menor magnitud, de 7.5 más o menos. Terremoto en el Perú, de 7.5, mucho menor al terremoto de Chile, pero trajo más muertes el terremoto de Perú en Yungay, Ancash, ¿sí?, que el terremoto de Chile. Entonces, la magnitud no necesariamente te va a generar mayores daños, ¿sí? Claro, no hay una relación ciertamente directa, pero no necesariamente va a ser así. No es un factor condicional, ¿sí? Pueden influir otros factores, ¿sí? También debería el tipo de onda, el tipo de ondas para saber la magnitud. La magnitud se mide a través de un aparato llamado sismógrafo, ¿sí? Ya ahí los especialistas a través de cálculos matemáticos establecen la magnitud. La onda lo que va a generar es el tipo de movimiento en la superficie. Hay tipos de ondas. Hay ondas que van a generar que los elementos en la superficie se muevan horizontalmente, otros verticalmente. Ya cuando hablemos de tipos de ondas que hoy nos toca, ahí vas a darte cuenta que la onda lo que va a generar es el movimiento. Y ese tipo de movimiento puede generar mayores o menores daños. Un movimiento lateral va a ser de menores daños que un movimiento vertical. Eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos ahorita de movimientos de sismos, ¿sí? Muy bien. Es que en Chile ya están preparados, dice Trexicita. Claro, o sea, la vulnerabilidad también, el grado de concentración poblacional, ¿sí? Hay muchos factores, como te digo, que van a influir, ¿sí? Eso súmele el aluvión, fue exactamente, ¿no?, lo que generó grandes números de muertes en ese terremoto de Yungay, exacto. Muy bien. Entonces, como te das cuenta, ¿sí?, ¿cuándo fue el de Pisco? ¿Cuándo? Bueno, fue un 15 de agosto del 2007, a las 6:50 de la tarde, más o menos. Sí, fue el terremoto de Pisco. Ya en un ratito también hablaremos del terremoto de Pisco también, ¿sí? Muy bien. ¿Se sintió acá en Lima? Obviamente, Juancito. Yo estaba aquí nomás, a unos metros de aquí de la Academia Bonex. Yo estoy acá ahorita en el centro de Lima y yo estudié acá en la Vía Real, ¿sí? La Vía Real también está acá en el centro de Lima y también, pues, ¿no? Ahí se sintió el movimiento sísmico, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto duró el terremoto de Chile? Habría que googlearlo, no tengo claro exactamente cuánto habría durado el terremoto de Chile. Muy bien. Y las réplicas, sí, también, ¿no? Fueron algo. Ya te contaré, vamos a hablar. Entonces,
Como te das cuenta, esperemos al tema de sismos, muchachos, a la parte de sismos. Ahorita vamos a hablar de sismos y ahí no vamos a, a profundizar más sobre esto. Pero como te das cuenta, hay fuerzas internas como también fuerzas externas que actúan en conjunto y que han generado, ¿no?, esos diferentes cambios en la superficie. Entonces, en esta clasecita vamos a hablar de la geodinámica interna, ¿no? Aquellas fuerzas que están en el interior de nuestro planeta o procesos que ocurren en el interior de nuestro planeta y que han repercutido en la superficie generando grandes cambios, ¿sí? Recuerda que esta geodinámica interna a estos procesos, también, ¿cómo las podemos llamar? ¿Sí? A esta geodinámica interna las conocemos como fuerzas endógenas, ¿sí? A esta geodinámica interna la llamaremos fuerzas endógenas, ¿sí? Muy bien, se les conoce como fuerzas endógenas o también fuerzas constructoras, creadoras de relieves. Muy bien. Ahí está. Correcto. Muy bien, entonces a esta geodinámica interna, a estos procesos, se les conoce como fuerzas endógenas o fuerzas constructoras de relieve. ¿Sí? Muy bien. Estos procesos, ¿de dónde se inician? ¿Sí? Estos procesos se inician ¿desde qué parte del interior de la Tierra? Se inician desde la astenosfera. ¿Sí? Se inician desde la astenosfera, ¿correcto? Si recuerdas dónde se encuentra la astenosfera, ¿no? La astenosfera vendría a ser la parte superior del manto, ¿no? ¿Sí? Se inician desde la astenosfera, ¿correcto? Muy bien, exacto. La parte superior del manto, ahí podemos encontrar a la astenosfera. Estos procesos internos actúan, ¿sí? ¿Sí? O actúa, la dinámica interna, actúa a favor o en contra de la gravedad. Son procesos que actúan en contra de la gravedad. ¿Correcto? Actúa en contra de la gravedad. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Ahora, esta geodinámica interna básicamente se divide en tres procesos. ¿Sí? ¿Huele quemado? De afuera, ¿no? Sí. Esta geodinámica interna se divide en tres procesos. ¿Cuáles son los tres procesos, ¿sí?, de la geodinámica interna? Correcto. Uno es llamado diastrofismo, ¿sí? El otro proceso, ¿cómo se le llamará o se le conocerá? Uno es el diastrofismo, otro es el vulcanismo y finalmente también se agrega aquí a los sismos. Correcto, sismos. Diastrofismo, vulcanismo y los sismos. Así es. La orogénesis es parte de el diastrofismo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la geodinámica interna básicamente tenemos tres procesos: diastrofismo, vulcanismo y los sismos. Empezamos por el diastrofismo. A ver, empecemos por el diastrofismo. Veamos por aquí. El diastrofismo, también como lo podemos llamar, al diastrofismo también lo conocemos con el nombre de tectonismo. ¿Sí? Tectonismo. Muy bien. ¿Y en qué consistía el diastrofismo o tectonismo? Simplemente es el movimiento, ¿sí? Es el movimiento, exacto, muy bien. ¿Y por qué actúan en contra de la gravedad? Me dice, ¿por qué se le llama fuerzas endógenas? Endo, dentro, génesis, origen interno, son fuerzas o procesos que se originan desde el interior de la Tierra, ¿no? Desde la astenosfera. Son procesos que van del interior, desde la astenosfera, y que repercuten en la superficie. Por eso decimos que son fuerzas endógenas.
o llamadas fuerzas constructoras porque generan los primeros grandes cambios en la superficie. Y se dice que van en contra de la gravedad porque, como te digo, son procesos que van desde la astenosfera y que repercuten en la superficie, ¿no? En una dirección en contra de la gravedad. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el diastrofismo dijimos que es el movimiento vertical u horizontal de la litosfera. ¿Sí? Es el movimiento vertical u horizontal de la litosfera. ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿cómo es eso? Recuerda que en nuestra litosfera o corteza, si la quieres llamar así, recuerda que nuestra corteza o litosfera está conformado de varios bloques rocosos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman esos enormes bloques de rocas que conforman la corteza o litosfera? Las conocemos como placas tectónicas, ¿no es cierto? Nuestra corteza o litosfera está conformado de enormes bloques de rocas de más o menos 100 kilómetros de espesor que conocemos con el nombre de placas tectónicas. Ahora, ¿qué pasa con esas placas tectónicas? Esas placas tectónicas no están quietecitas, ¿no? Acá tenemos una placa, acá tenemos otra placa. Las placas tectónicas limitan unas con otras, pero no están quietecitas. Las placas tectónicas se mueven de manera horizontal, pudiendo chocar entre ellas, o también se mueven de manera vertical, ¿correcto? También se mueven de manera vertical, ¿correcto? Muy bien. A mí me dijeron que los terremotos ocurren cuando se mueven las placas tectónicas y eso es correcto. Ese movimiento lateral genera liberación de energía, ¿no? Las placas, al moverse lateralmente, liberan energía, ¿sí? Es como si, ¿no? Dos objetos ahí están friccionando y producto de ese contacto se libera energía. Entonces las placas tectónicas se mueven horizontalmente, pero a la vez se mueven verticalmente, ¿sí? Profe, pero yo no siento que las placas tectónicas se estén moviendo. Nosotros estamos sobre la placa sudamericana, pero no sentimos que las placas se mueven. Obviamente porque son movimientos bastante lentos, ¿sí? Pero las placas se van a mover, ¿no? Tanto de manera vertical como de manera horizontal. Muy bien. ¿Y a qué se debe ese movimiento? Muy bien. Ahorita lo vamos a detallar. Ahorita los vamos a detallar. No se preocupen. Primero, tenemos que tener ese concepto, ¿no? El diastrofismo o tectonismo es ese movimiento vertical u horizontal que tienen las placas tectónicas, ¿sí? Si la regla fuese una placa tectónica, esta placa tectónica se mueve tanto de manera horizontal como de manera vertical, ¿no? O de repente, la hojita que tenemos aquí, ¿sí? La hojita que tenemos aquí es una placa tectónica y esa placa se va a mover horizontalmente de manera muy lenta como también de manera vertical, ¿no? Hay sectores de las placas que van a ascender como hay sectores que se van a hundir, ¿sí? Muy bien. Ahora, este tectonismo o llamado diastrofismo se divide en dos movimientos. Este movimiento diastrófico, este proceso diastrófico se divide en dos, ¿ya? ¿Cuáles son esos dos movimientos? ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos movimientos? Uno vendría a ser la orogénesis y otro vendría a ser la epirogénesis. Correcto, exacto, muy bien, Brisa. Tenemos la epirogénesis, exacto, Rocío, y el otro vendría a ser la orogénesis, ¿ya? Vamos a empezar por la epirogénesis, ¿ya? Vamos a empezar por la epirogénesis, ¿ya? A ver, vamos a colocar aquí epirogénesis. Epirogénesis. ¿Qué vendría a ser la epirogénesis? La epirogénesis exactamente es el movimiento vertical, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí la epirogénesis. Ah, no, acá sería A, ¿no? Que tenemos uno en romano, acá sería letra A. Muy bien. La epirogénesis es el movimiento vertical, ¿no? Es el movimiento diastrófico vertical, ¿ya?
Es el movimiento vertical de la litosfera, ¿sí? Es el movimiento vertical que tienen las placas tectónicas, ¿sí? Movimiento sumamente lento, ¿ah? Sí, profe, ¿por qué escucho que dicen que está bien que a veces haya temblores? Ya, otro mito que vamos a romper. Matías por aquí me pregunta, ¿no, profe? ¿Por qué dicen que está bien que a veces haya temblores? Este mito de que el hecho de que haya temblores libera de alguna forma energía, ¿no? Y evita que haya energía acumulada y así se genere un movimiento sísmico de gran magnitud, ¿sí? Entonces, hay este mito, ¿no? Uy, que haya más temblores así leves, ¿no? Porque esto de alguna manera libera energía, ¿sí? Y va a hacer de que no se acumule energía y hay un temblor de gran magnitud. Bueno, eso es falso. Nuestra zona, en la zona que vivimos, va a haber constantes movimientos telúricos. Esos temblores van a tener que ocurrir y van a ocurrir continuamente. Y eso no va a evitar que en algún momento ocurra un sismo de gran magnitud. Eso no va a evitar, ¿ya? Así que también quitemos esta idea de que el hecho de que haya, ¿no?, temblores de manera continua es una forma de fuego de energía. No, es tanta energía acumulada en el interior y en una zona como la nuestra, que es de contacto, en algún momento también puede darse una liberación de energía de grandes magnitudes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la pirogénesis entonces vendría a ser el movimiento vertical de la litosfera. Hay sectores de las placas, ¿no? Imagínate que tienes una placa tectónica y van a haber sectores que tienden a levantarse verticalmente y hay sectores que tienden a hundirse, ¿sí? Por ejemplo, una parte que se esté hundiendo, conoces Países Bajos, ¿sí? El Reino de Países Bajos es un estado europeo, ¿no es cierto? Que tú lo llamas Holanda, ya. Países Bajos, ¿por qué se les llama así? Países Bajos se le llama porque es un terreno que presenta muy poca altitud, ¿sí? Muy poca altitud. Está casi a 0 metros sobre el nivel del mar. O sea, prácticamente está casi al mismo nivel del mar, ¿sí? Tienen muy poca altitud, muy poca distancia al nivel del mar. Entonces, esa zona, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está hundiendo. Por eso le llaman Países Bajos. Con el pasar del tiempo, el agua del mar está ganando más terreno sobre esas áreas, ¿sí? Y en un futuro, pues no, esa zona será cubierta por las aguas del mar. ¿Por qué? Porque esa parte de la placa euroasiática, esa placa está hundiéndose verticalmente, ¿sí? O sea, hay un movimiento pirogénico, pero descendente. Pero hay sectores de placas que tienden a levantarse, ¿sí? Tienden a levantarse. Dice, y la cordillera de los Andes es un levantamiento, tengo entendido que se formó por las placas tectónicas, claro, pero la cordillera de los Andes es un levantamiento no por la epirogénesis, sino por el otro movimiento diastrófico, que ahorita lo vamos a ver. La epirogénesis, que es el movimiento vertical, cuando hay una zona que se está levantando, no va a formar las cordilleras, ¿sí? Pero sí va a generar, pues no, que emerja de las aguas del mar zonas continentales, correcto, ¿sí? Por ejemplo, nuestra costa, ¿no? Nuestra costa estaba cubierta por las aguas del mar hace tiempo atrás, ¿sí? Hace millones y millones de años atrás, nuestra costa estaba cubierta por las aguas del mar. Pero producto del movimiento vertical ascendente, esta nuestra costa ha emergido, ¿no? Formándose masa continental, ¿sí? Entonces, en aquellas partes de las placas que hay movimiento vertical ascendente, el agua del mar se ha retirado y ha emergido esa parte de la placa formando zona continental, zona terrestre, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este movimiento vertical que me forma, que permite la formación de continentes, la formación de tablazos, que son unas terrazas que también, ¿no?, han ido emergiendo de manera independiente y son parte de la costa, que han sobresalido de las aguas del mar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la causa de este pirogénesis? Justo a eso voy, Rocío. ¿Cuál es la causa de este? ¿Por qué hay sectores de las placas que tienden a levantarse, ¿no?
y hay sectores que placas tienden a hundirse. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ese movimiento vertical que tienen las placas tectónicas? Bueno, la causa de ese movimiento vertical, la razón de ese movimiento vertical, lo llamaremos equilibrio isostático, ¿sí? Equilibrio isostático. ¿Cómo es esto del equilibrio isostático? Tú has visto cuando el hielo flota en el agua, ¿sí? Basémonos un poquito en el principio de Arquímedes. El hielo flota en el agua. El hielo es agua sólida. Es agua, pero en estado sólido, hielo. Y flota sobre el agua. ¿Por qué ese hielo logra flotar en el agua? Si ambas son aguas. Solamente que uno es sólido y el otro es líquido. Pero ¿por qué el hielo flota en el agua? ¿Sí? ¿Por qué logra flotar en el agua el hielo? Porque, exacto, la densidad. El hielo es menos denso, ¿sí o no? Claro, el hielo es menos denso y el agua líquida presenta mayor densidad. Muy bien. Ese hielo logra flotar sobre el agua. Así como la placa tectónica flota sobre el manto líquido, que es la astenosfera, ¿sí? Recuerda que debajo de las placas, ¿qué es lo que hay? Roca líquida, magma, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la placa tectónica presenta menos densidad, así que está sobre el manto líquido que presenta mayor densidad. Muy bien. Ahora, pero ese hielo que está flotando en el agua, a medida que se va derritiendo, porque el hielo se va a ir derritiendo por el calor, el hielo a medida que se va derritiendo no se mantiene estático, ¿sí o no? ¿Sí? El hielo, a medida que se va derritiendo, ¿qué pasa con ese hielo? Se va a ir moviendo, ¿sí? Levemente se mueve el hielo, ¿correcto? Pero ¿por qué se mueve ese hielo a medida que se va derritiendo? Lo que hace ese hielo es mantenerse sobre el agua líquida encontrando una posición, ¿sí? Hallando una posición que lo mantenga sobre el agua líquida, ¿sí? Como el hielo va derritiéndose y va perdiendo masa y va perdiendo densidad, entonces lo que hace ese hielo es buscar una posición adecuada que lo mantenga sobre el agua líquida. Busca una posición de equilibrio, ¿sí? Busca una posición de equilibrio que lo mantenga sobre el agua líquida. A ese equilibrio lo llamamos equilibrio isostático y es lo que hace la placa tectónica. La placa tectónica, así como el hielo, se mueve verticalmente, ¿sí? Buscando una posición de equilibrio que lo mantenga sobre el manto líquido, ¿sí? Profe, pero la placa tectónica no se está derritiendo como el hielo. No, no se derrite, pero en la superficie las placas tectónicas son erosionadas, son desgastadas, ¿sí? Por el viento, por las lluvias. Hay zonas rocosas que son desgastadas, entonces hay una pérdida de masa, ¿sí? Y esas zonas que tienden a perder masa, densidad, tienden a levantarse. En cambio, hay zonas de las placas tectónicas que se acumula material, que se sedimenta material, que genera mayor masa, mayor densidad. Esas zonas tienden a hundirse. Pero entonces las placas tectónicas lo que hacen eso, como el hielo, buscan no mantenerse, ¿correcto? Ajá, mantener una posición equilibrada. Ahora, esos movimientos son sumamente lentos. El del hielo tú lo puedes ver, ¿sí? Pero si hablamos ya a nivel de un continente, a nivel de una placa tectónica, ya son movimientos, pues, ¿no? Que no se pueden percibir, pero ocurren de manera muy lenta, ¿no? Pero van a ocurrir, ¿correcto? Entonces, ese vendría a ser el equilibrio isostático, ¿no? Es esa posición, ¿no? Que busca mantener la placa tectónica sobre el manto líquido. Es este equilibrio isostático, ¿no? Que genera ese movimiento vertical. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ok? Ahora, producto de ese movimiento vertical, ¿qué es lo que se ha formado? ¿Qué es lo que se ha generado? Este movimiento vertical ha permitido la formación de continentes, ¿no? Permite la formación de continentes.
Ahí está. Permite la formación de continentes. De unas terrazas, ¿sí? De unas terrazas que emergen, ¿sí? De zonas submarinas y que son parte de la costa, llamados tablazos, ¿sí? Tablazos, ¿ya? Continentes, tablazos. Unas elevaciones parecidas a las cordilleras, pero su origen es epirogénico, llamados escudos, ¿sí? Los escudos son grandes, son elevaciones de gran extensión, pero son producto de la epirogénesis, ¿sí? Entonces permite la formación de continentes, tablazos, escudos, ¿sí? Muy bien. O sea, profe, cuando el tsunami solo genera la epirogénesis, no, el tsunami no es generado por la epirogénesis. La epirogénesis es un movimiento sumamente lento que no libera grandes cantidades de energía. No genera tsunamis, no genera sismos, la epirogénesis. Los sismos y los tsunamis son liberación de energía en un momento dado, ¿sí? En un momento dado, ¡pac!, se libera energía. Y eso es producto del choque de placas. El tsunami es cuando ocurre un sismo, producto del choque de placas puede ser, ¿sí? Cuando ocurre un sismo en el fondo del mar. Producto de esa liberación de energía en el fondo del mar, ese sismo en el fondo del mar, se genera esa gran ola que es el tsunami. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Entonces, la epirogénesis, jóvenes, va a generar la formación de continentes. No genera grandes deformaciones en la superficie, ¿no? No es que haya generado pues grandes deformaciones, grandes cambios en la superficie, pero ha permitido, ¿no?, que emerjan zonas continentales. Ahora, pero además de la epirogénesis, ¿cuál es el otro movimiento? El otro movimiento vendría a ser la orogénesis, correcto, muy bien, la orogénesis, ¿ya? El diastrofismo se divide en epirogénesis y orogénesis. Si la epirogénesis es el movimiento vertical, la orogénesis, ¿qué será, jóvenes? La orogénesis es el movimiento horizontal, ¿correcto? Es el movimiento horizontal de la litosfera, ¿sí? Es el movimiento horizontal. Ya es cuando las placas se mueven horizontalmente. Horizontalmente las placas se mueven 6 centímetros al año, ¿no? Grandes placas tectónicas, ¿sí?, se mueven a una velocidad horizontal de 6 centímetros al año, ¿sí? Y este movimiento horizontal, ¿por qué es causado? Ajá. Este movimiento horizontal es causado ¿por qué? ¿Por qué se mueven horizontalmente las placas tectónicas? Porque recuerda que debajo de las placas hay magma, pero ese magma no está quietecito, ¿sí o no? Ese magma, ¿sí? ¿Cómo se está moviendo? Ese magma que está debajo de las placas tectónicas es un movimiento del magma ascendente y descendente, ¿no? El magma sube y baja aquí en el manto superior, el magma sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Cómo llamamos a ese movimiento ascendente y descendente del magma? ¿Correcto, Alison? Ese movimiento ascendente y descendente del magma se le conoce con el nombre de corrientes convectivas, ¿no? Se les llama corrientes convectivas. El magma, cuando se mueve así, ¿no?, que es lo que ocurre en el manto superior, se le llama corrientes convectivas. Y esas corrientes de magma son las que van a provocar el movimiento horizontal. Es como una escalera eléctrica, ¿no? La escalera eléctrica se mueve, ¿sí?, porque debajo hay una faja, ¿no?, que se está moviendo y provoca el movimiento de la escalera, ¿no?, los escalones. Entonces lo mismo, ¿no? Las placas se mueven porque debajo hay corrientes de magma, ¿sí? Entonces, la causa de ese movimiento horizontal vendrían a ser las corrientes convectivas, ¿sí? Vendrían a ser las corrientes convectivas. Ahí está. Ok, muy bien. Los dos son movimientos súper lentos, sí.
El movimiento heterogénico es más lento todavía, ¿sí? El movimiento heterogénico es 25 centímetros por siglo, ¿no? 20 a 25 centímetros por siglo. El orogénico es de 6 centímetros al año, ¿sí? Así que el movimiento heterogénico es mucho más lento todavía, ¿ya? Muy bien. Profesor, ¿podría explicar cómo son las convectivas, las corrientes convectivas? Sencillo, mira, acá están las placas tectónicas, ¿sí? Es el tema de geósfera, Aquí están las placas tectónicas, muy bien. De la placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa del Pacífico, ¿no? Ahí están las placas tectónicas. Debajo de las placas está el magma, pero ese magma está así. En las profundidades, el magma se calienta, sube, ¿sí? En la zona del manto, ¿sí? Aquí en el manto superior, el magma, en las profundidades del manto superior, el magma se calienta y sube. Al subir se enfría un poco y baja. Al bajar, nuevamente se calienta y sube. Al subir, se enfría un poco, baja. Y así está. El magma está así, en ese movimiento ascendente y descendente. Ese movimiento ascendente y descendente se les llama corrientes convectivas, ¿sí? Estas corrientes convectivas van a provocar que las placas se muevan lateralmente, horizontalmente, pudiendo chocar las placas entre sí, pudiéndose separar, ¿sí? Ya van a tomar diferentes direcciones las placas. Pero ese movimiento horizontal ha sido generado por las corrientes convectivas, ¿sí? Muy bien. Eso produce que la zona se alce o se levante. Estas corrientes convectivas provocan que las placas se muevan horizontalmente, ¿sí? Muy bien. Profe, y al moverse horizontalmente, ¿cuáles son las consecuencias? Ya, vamos a ver eso, ¿correcto? A ver, ¿qué es lo que genera esta orogénesis? Este movimiento horizontal, ¿qué es lo que va a provocar? Debido a ese movimiento horizontal, se han formado, ¿qué cosa? Este movimiento horizontal ha permitido la formación de cordilleras, de montañas, ¿sí? Las cordilleras, las montañas, las mesetas, hundimientos que llamaremos como depresiones, ¿sí? La presencia de cordilleras, mesetas, depresiones, que son hundimientos, ¿sí? Muy bien. En el fondo marino, lo que llamamos como fosas. Ahí está. Ok, ahí está, correcto, ¿sí? De fallas también, ¿a qué te refieres con fallas? Porque el término falla de manera general se refiere a fractura, ¿sí? Falla es fractura. Ahora, hay tipos de fallas, hay tipos de fracturas. Hay fracturas verticales, hay fracturas horizontales, pero sí, si hablamos de manera general, esta orogénesis también, ¿no? Ha generado fracturas en las rocas, ha generado fallas, ¿sí? Sí. Así que sí, lo puedes incluir ahí, ¿ya? Muy bien, no hay problema. ¿Ya? También la formación de dorsales, cordilleras submarinas. Muy bien. La falla de San Andrés, claro, sí, la falla de San Andrés es una grieta, una fractura, producto del movimiento horizontal de las placas. Esta orogénesis, a eso ya lo vamos a especificar cuando hablemos de los tipos de bordes, ¿no? Pero sí, la falla de San Andrés es una fractura producto del movimiento lateral, ¿no? Dos placas que no han chocado, pero se han rozado y producto de ese rozamiento se ha generado esa fractura, ¿sí? Muy bien. Ok, eso da origen a la deriva continental. La deriva continental es una teoría, ¿no? Una teoría que va a dar pie o va a dar principio o inicios a estas ideas que estamos conociendo hoy, ¿sí? A ver, vayamos por partes, ¿sí? Vayamos por partes. Primero concluyamos esto de la orogénesis, ¿ya? La orogénesis entonces es el movimiento horizontal de las placas que ha permitido la formación de cordilleras, mesetas, depresiones, fosas. ¿Sí? Muy bien. La fosa de las Marianas, depresiones que son hundimientos, mesetas que son montañas de cima plana, etc. Muy bien, son producto de la orogénesis. Ahora, debido a esa orogénesis, las placas al moverse lateralmente pueden chocar entre sí, ¿sí o no?
Es lo que ocurre con la placa de Nazca, con la placa sudamericana, ¿sí? Imagínate que la hoja fuese la placa sudamericana, ¿sí? Esta es la placa sudamericana y esta es la placa de Nazca, ¿sí? Las placas pueden chocar entre sí, pueden separarse, eso ya ahorita vamos a ver, pero en el caso de la placa sudamericana con la placa de Nazca, ahí hay un borde y las placas están chocando, ¿no? Muy bien, pero ¿qué ha pasado? Por la presión que hay en el borde lateral, por la presión que va a tener la placa sudamericana al chocar con la placa de Nazca, ¿qué sucedió con la placa sudamericana? Por la presión se arrugó. Una parte de la placa sudamericana se arrugó, ¿sí? Una parte por la presión en el borde lateral se arrugó. Ese arrugamiento, ese ondulamiento que tiene la placa en un sector, ¿sí? Ese arrugamiento, ese ondulamiento que tiene la placa en un sector, ¿sí? Una parte de la placa se arruga, se ondula, eso va a tener nombre, ¿sí? ¿Cómo vamos a llamar a eso? A esto se le va a conocer como un plegamiento, ¿sí? Plegamiento, ¿correcto? Muy bien. Producto de esta orogénesis, las placas, al moverse horizontalmente y chocar, una parte de la placa se arruga por la presión lateral y lo que llamaremos a eso como un plegamiento. Ahí está, plegamiento. Muy bien. ¿Qué sería el plegamiento? Es un ondulamiento de la corteza, ¿sí? Ondulamiento de la corteza. Muy bien, ¿sí? Ondulamiento de la corteza. Y ese plegamiento va a tener dos partes, ¿sí? Ese plegamiento va a tener dos partes. La parte alta del plegamiento y la parte baja del plegamiento, ¿sí? La parte alta del plegamiento y la parte baja del plegamiento. ¿Cómo se llamará exactamente la parte alta del plegamiento? Se le conoce como el anticlinal, ¿sí? El anticlinal. Y la parte baja vendría a ser el sinclinal, ¿sí? Anticlinal, sinclinal. El anticlinal vendría a ser la montaña. El sinclinal, parte baja entre montañas, valle, ¿sí? Muy bien. Un ejemplo de plegamiento, la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes es una enorme cordillera, es una arruga que tiene la placa sudamericana y es producto de el choque de la placa sudamericana con la placa de Nazca, ¿sí? Es un plegamiento, ¿ok? Muy bien. Ahora, pero no solamente puede ocurrir un plegamiento por parte de la orogénesis, ¿sí? Producto de esa orogénesis no solamente va a ocurrir un plegamiento, sino también puede ocurrir un fallamiento. Fallamiento. ¿Y ya cómo sería un fallamiento o falla geológica, como lo quieras decir? ¿Sí? Falla o fallamiento. Imaginemos que ahora tenemos la regla, otra placa tectónica, la regla, ¿sí? Ahora, si yo presiono la regla con toda mi fuerza, ¿sí? Con toda mi fuerza, yo presiono ahí, ¿no? Genero una presión ya en la regla, ¿sí? Presiono el borde de la regla. ¿Qué va a pasar con la regla? La regla no se va a arrugar como el papel. ¿Qué va a suceder con la regla? Si genera bastante presión, tanta presión, se va a romper, ¿sí o no? Claro, no se va a arrugar, se va a romper, ¿ya? Y es lo que puede suceder también en algunas partes de las placas. En algunas partes de las placas, ¿sí? De tanta presión y está conformada de rocas muy rígidas, la regla no se arruga como el papel porque es de un material más rígido, más duro, la madera. Entonces, algunas partes de las placas, al tener mucha presión, no se van a arrugar, ¿sí? Sino se van a romper. Un pedazo de la placa se levanta y otra se rompe, y otra se hunde, una fractura.
una fractura, ¿sí? Correcto, hay una fractura ahí con desnivel. Un pedazo de la placa se levanta y otra se hunde, ¿sí? De tanta presión, un pedazo de la placa se levanta y otro se hunde. Eso se llama fallamiento, ¿sí? Eso vendría a ser el fallamiento. Es una fractura, ¿sí? Es una fractura con desnivel, ¿sí? Es una fractura con desnivel en la corteza, ¿sí? Es una fractura con desnivel en la corteza, ¿sí? Un pedazo de la placa se levanta, ¿sí? Un pedazo de la placa se levanta, ¿correcto? Y otro pedazo de la placa se va a hundir, ¿correcto? Muy bien, ¿ok? Un pedazo de la placa se levanta y otro se hunde. A eso lo llamaremos fallamiento, ¿sí? A ello lo llamaremos fallamiento, ¿correcto? La parte elevada de la falla, lo conocerás con el nombre de horse, ¿sí? La parte alta de la falla lo vas a llamar horse, correcto. Y la parte hundida de la falla lo vas a conocer con el nombre de graben, ¿sí? El horse, la parte elevada de la falla, el graben, la parte hundida de la falla. El horse, ¿qué sería? Esa parte elevada sería una meseta. Muy bien, una meseta. Mientras que la parte hundida sería una depresión, que es un hundimiento. Correcto, es una depresión o un hundimiento. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Ok, ok. ¿Sí? Un ejemplo de fallamiento en la misma cordillera de los Andes, que es plegamiento, ¿sí? En la misma cordillera de los Andes también vamos a encontrar fallas, fracturas, ¿sí? Porque esa parte de la placa de repente estuvo conformada de rocas muy rígidas, ¿sí? Muy duras. Por ejemplo, la meseta del Collao, el departamento de Puno, meseta del Collao, todo eso es fallamiento, ¿no? Está dentro de la cordillera de los Andes, pero esa parte es una fractura, ¿sí? La meseta del Collao y la parte hundida es el lago Titicaca, ¿no? Agua se ha acumulado en esta depresión, formándose el lago Titicaca, un lago de origen tectónico, ¿no? Producto de este tectonismo, ¿sí? Muy bien. Ok, jóvenes. Bueno, ahora, jóvenes, estas ideas, ¿no? Estas nociones que tenemos ahora sobre nuestra corteza, sobre, ¿no? El movimiento de las placas, esto recién surge a mitad del siglo XX, ¿ah? ¿Sí? Esto de que nuestra corteza está conformado de bloques rocosos, ¿no es cierto? Esto recién surge a partir del siglo XX, mitad del siglo XX hacia adelante. Antes del siglo XX no había estas ideas, ¿no? Antes del siglo XX se consideraba de que toda la corteza era un solo bloque rocoso, ¿sí? Antes del siglo XX no había estas ideas de que la corteza está conformada de placas tectónicas y que se mueven, que hay orogénesis y pirogénesis. Eso no existía antes del siglo XX. Antes del siglo XX se creía que Europa, África, Asia, América, todos los continentes estaban conformando un solo bloque rocoso, ¿sí? Todos los continentes estaban o formaban parte de un solo bloque rocoso, que era la corteza, ¿sí? Antes del siglo XX se creía eso, de que todos los continentes estaban unidos bajo las aguas de los océanos, ¿sí? ¿Correcto? Así que los continentes era imposible creer que pudieran moverse. Los continentes estaban estáticos, inmóviles. ¿Por qué? Porque todos los continentes en realidad eran un solo bloque rocoso, que se le conocía con el nombre de corteza, ¿sí? ¿Y cómo se habrían formado las cordilleras? ¿Cómo se habrían formado las mesetas? ¿Cómo explicaban, ¿no? Esas grandes deformaciones que tenía la superficie, los antiguos científicos. ¿Cómo demostraban o cómo explicaban, ¿no? La formación de una cordillera, una montaña? Bueno, era porque ellos consideraban que la corteza
producto de su enfriamiento, había generado esas arrugas, ¿no? Esas deformaciones que tiene la superficie. Así cuando la uva se seca, ¿no? La uva se seca, ¿en qué se convierte? En una pasita. Pero la pasa, ¿cómo es? Rugosa, ¿sí o no? Tiene arrugas, ¿cierto? Lo mismo habría pasado con la corteza, decían los científicos en la antigüedad, ¿no? Antes del siglo XX decían, no, no, sí, la corteza tiene en la superficie montañas por el enfriamiento de la corteza. Pero recién a partir del siglo XX comienzan a surgir teorías que van a establecer de que nuestra corteza no es estática, sino se mueve, ¿sí? A partir del siglo XX surgen teorías que vamos a llamar como teorías movilistas. Antes del siglo XX estaban las ideas estáticas, ¿sí? Antes del siglo XX estaban las ideas estáticas, o sea que la corteza era un solo bloque, inmóvil, todos los continentes estaban unidos bajo las aguas de los océanos y que eran imposible que se muevan, ¿no es cierto? Pero a partir del siglo XX surgen las teorías movilistas. ¿Y quién va a ser el pionero? ¿Quién va a ser el pionero de estas teorías movilistas? ¿Sí? El pionero que va a sostener que los continentes se mueven, ¿no? ¿Sí? El iniciador de todo esto va a ser un meteorólogo alemán, ¿sí? Meteorólogo alemán que va a establecer que los continentes se mueven, ¿sí? Va a proponer una teoría a inicios del siglo XX, en 1912, más o menos. ¿Cómo se va a llamar su teoría? La teoría de la deriva continental. ¿Sí? La teoría de la deriva continental. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Correcto. El autor de esta teoría, ¿quién va a ser el autor de esta teoría? Como te digo, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener, ¿cierto? Alfred Wegener. Muy bien, correcto. Ahí está, ¿sí? Alfred Wegener. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a decir Alfred Wegener? Alfred Wegener, al observar el borde de los continentes, Alfred Wegener, al observar el borde de los continentes, se percata, ¿no?, que el borde de los continentes coincidían como si fueran fichas de rompecabezas. Sobre todo dos zonas continentales. ¿Qué continentes? Sudamérica, la región sudamericana, con el África. Sus bordes coincidían como si fueran fichas de rompecabezas. Encajaba como si estos dos bloques hubiesen estado unidos hace millones de años atrás. Y el borde de los demás continentes también encajaba. Entonces Wegener tuvo esta idea, ¿no? De que todos los continentes estuvieron quizás unidos hace millones de años atrás. Y comenzó, ¿no?, a investigar. Y comenzó a tener una serie de sustentos, de fundamentos que justificaban esta idea, ¿sí? Por ejemplo, encontró restos de una especie de animal en el África y encontró restos de esa misma especie de animal en Brasil. Entonces, no se conoce, pues, ¿no?, una especie que haya estado en Brasil y que de pronto, ¿no?, esté en el África, ¿no? Que de repente no haya cruzado el Atlántico, ¿no? La única explicación es que esa especie de animal se desarrolló cuando estos dos continentes estaban unidos, ¿sí? Entonces, buscando ahí, ¿no?, fundamentos, logra desarrollar su teoría, ¿sí? Él va a sostener, ¿no? ¿De qué trata su teoría? Él sostiene de que todos los continentes hace 300 millones de años atrás estuvieron unidos, correcto, en un solo macrocontinente. ¿Y cómo llamaría a ese único macrocontinente? El continente primitivo, él va a sostener, ¿no? El primer continente que existía. Ese primer continente, ¿cómo lo va a llamar? Con el nombre de
Pangea, correcto, muy bien. A este primer y único continente lo va a conocer con el nombre de Pangea. Así es. Muy bien. Ahí está. Él va a sostener eso. Ahora, ¿qué va a suceder con esta Pangea? Dice Wegner. Wegner dice, esta Pangea, con el pasar de los años, se va a fragmentar. Hace unos 220 millones de años más o menos, esta Pangea se habría fragmentado, ¿sí? Surgiendo así dos macros continentes, ¿sí? Del fraccionamiento de la Pangea, ¿sí? De la división de la Pangea, surgirían dos macrocontinentes. ¿Y cómo llamó a esos dos continentes que surgen del fraccionamiento de la Pangea? Ajá, correcto. Al continente que se dirige hacia el norte lo va a llamar Laurasia, correcto. Al bloque que se fue hacia el norte lo llamó Laurasia. Y hay un bloque que se va a dirigir hacia el sur que va a conocer con el nombre de Gondwana, correcto, muy bien. Gondwana, ahí está. Muy bien. Laurasia y Gondwana, muy bien, correcto. Ahí está. Muy bien, ahí está. Muy bien. Ok, ahí está. Y de estos dos continentes surgirían los actuales continentes, ¿no? La Eurasia en su desplazamiento hacia el norte se iría fragmentando, Gondwana en su desplazamiento hacia el sur se iría fragmentando y surgirían los actuales continentes. De la Eurasia, ¿qué continentes van a surgir? Todo lo que hoy tenemos en el norte, y de Gondwana surgiría todo lo que hoy tenemos en el sur. ¿Sí? De la Eurasia, ¿qué va a surgir? Continentes como cuáles, como Norteamérica, ¿sí? Norteamérica, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Europa y Asia. Recuerda que Europa y Asia en realidad son un solo continente, ¿no? Eurasia. ¿Sí? Europa y Asia en realidad son un solo continente. Ya políticamente se los ha dividido en dos, ¿sí? Eurasia, ¿qué más? ¿Qué más? El Ártico, ahí está, la zona ártica es producto, ¿no? De la Eurasia, ¿sí? Gondwana, perdón, Groenlandia, que es la isla más grande, está también, ¿no? Producto de la Eurasia. De Gondwana, ¿qué surge? Todo lo que hoy tenemos en el sur. De Gondwana surge Sudamérica, correcto, Sudamérica, ahí está, sí, correcto. Surge el África, ahí es, muy bien, ahí está. Surge Australia, muy bien. Surge la Antártida, ahí está, muy bien, correcto. Y el bloque de la India también, la India. Profe, pero la India en el mapa está en el norte. Claro, la India surge de Gondwana, pero va a ser un bloque que se dirigió hacia el norte, ¿sí? La India surge de Gondwana, pero va a ser ese bloque de Gondwana que se dirigió hacia el norte, ¿sí? Hoy la India está en el lado norte de la Tierra, ¿ya? Pero surge de Gondwana. Ahora, cuando Wigner propone esta teoría, ¿qué le va a decir la comunidad científica? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la respuesta de la comunidad científica cuando Wigner propone su teoría? ¿Sí? ¿Qué le dice la comunidad científica? ¿Sí? No le van a creer, ¿no? Este tipo está loco, dice. ¿Cómo va a creer que los continentes se van a mover? ¿Sí? ¿Ya? Está borracho, dice, ¿no? Sí, no le creyeron. Así cuando Miyashiro decía que tenía pichanga a la medianoche, no le creía. Imagínate, igualito, a Wegner no le van a creer. ¿Sí? ¿Cómo va a pensar, no? Que los continentes se mueven, ¿sí? ¿Ya? Así son. Ya. La cosa es que, ¿no? Así como la tóxica no te cree, ¿no? Cuando tienes pichanga y la tóxica no te cree, ¿sí? Igualito, ¿no?
A Wegener no le creyeron, ¿no? Este tipo está mintiendo. ¿Cómo va a creer, no? Que los continentes se mueven, ¿sí? Igual que Cristian Domínguez. Correcto. Entonces, pero con el tiempo a Wegener, ¿no? Se le daría la razón, ¿sí? El tiempo le daría la razón a Wegener, ¿sí? Muy bien, me imagínate. A Wegener en su momento no le creyeron, ¿no? Lo que pasa es que a Wegener le preguntaron, pues, ¿no? A Wegener le preguntaron, ya, ¿y por qué se mueven los continentes, no? Wegener dijo, por la rotación de la Tierra, algo que no convenció a la comunidad científica. Recuerdo que en ese entonces todavía no se conocía de las corrientes convectivas, en ese entonces no se conocía de que nuestra corteza estaba conformada de bloques rocosos. Entonces todavía era difícil concebir que los continentes se mueven, ¿sí? Porque todavía estaban esas ideas de que los continentes estaban unidos, ¿ya? Muy bien. Ahí está, pero me quiero ir acá, me quiero muy bien, profe, casi siempre los antiguos estudiosos siempre se reconocía cuando ya había, y es correcto, justo también Jordan, a Wegener se le va a reconocer cuando fallece, o años después de que fallece. Wegener, como su teoría no va a ser aceptada, Wegener va a buscar más fundamentos para su teoría, porque había fundamentos, ¿ah? Wegener tenía su fundamento paleontológico, que es el que te dije, ¿no? De las especies, tendría fundamentos climáticos, tendría fundamentos geológicos, tenía una serie de fundamentos que justificaban su teoría, pero no le creyeron. Entonces buscó más fundamentos, ¿no? Y en una expedición por Groenlandia, una zona fría, ¿no? Buscando ahí más pruebas para su teoría, muere en Groenlandia. En una expedición en Groenlandia va a morir en Groenlandia, ¿sí? Ya años después, la comunidad científica comprobaría de que Wegener tenía razón, pero Wegener ya estaba muerto, ¿no? F por Wegener, ¿sí? ¿Por qué comprobarían? Porque, bueno, a través del tiempo, posterior a la teoría de la deriva continental, surgen otras teorías. Surgen teorías como la de las corrientes convectivas, surge la teoría de la expansión oceánica. Entonces, esos diferentes aportes permiten desarrollar una sola teoría que explica todo. ¿Cuál es esa teoría? La teoría de la tectónica de placas. ¿Sí? Esta teoría ya es el aporte de los diferentes personajes. En esta teoría de tectónica de placas está el aporte de Wegener, está el aporte de Harry His, que desarrolla la teoría de la expansión oceánica, está la teoría de las corrientes convectivas y eso. Muy bien. Ahora, entonces, tenemos la teoría de la tectónica. Muy bien. Por acá me preguntan, profe, ¿y las islas cómo surgen? ¿Sí? ¿Por orogénesis o epirogénesis o por ninguno? Las islas surgen producto de la orogénesis, como también puede ser por vulcanismo, ¿sí? Por ejemplo, las islas que tenemos frente a nuestro litoral, por ejemplo, las islas Ballestas, por ejemplo, ¿sí? O las islas San Lorenzo. Esas islas que tenemos frente a nuestro litoral son rezagos de una antigua cordillera, ¿sí? Paralelo a los Andes había una cordillera llamada la cordillera costera, ¿sí? Pero ¿qué pasó con esa cordillera costera? Fue invadida por las aguas del mar, ¿sí? Ha sido cubierta por las aguas del mar peruano. Y los picos, rezagos de esa antigua cordillera son esas islas que tenemos, ¿sí? Entonces, producto de orogénesis, cordillera costera, ¿sí? Producto de la orogénesis. Pero también las islas pueden surgir por vulcanismo, ¿sí? Volcanes submarinos que se forman, ¿no? En el fondo del mar, liberación de magma, se forman volcanes submarinos que superan la superficie marina, ¿no? Hawái, esa zona, son islas, pero producto de vulcanismo, ¿no? Volcanes submarinos que han emergido. Sus cimas han sobrepasado la superficie marina, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Ok. Bueno, ¿en qué consiste la teoría de la tectónica de placas? ¿Sí? La teoría de la tectónica de placas va a sostener, ¿no? Va a establecer, sostiene lo que ya te había comentado, ¿no? Hace un ratito. Esta teoría sostiene que la corteza o la litosfera
está conformada de enormes bloques rocosos, ¿sí? Sostiene que la corteza está conformada de enormes bloques rocosos. ¿Cómo llamaremos a esos enormes bloques de rocas? Se les va a conocer con el nombre de placas tectónicas, ¿no es cierto? De enormes bloques rocosos llamadas placas tectónicas. Muy bien, ¿sí? Nuestra corteza está conformada de enormes bloques de rocas. Es como un rompecabezas nuestra corteza, ¿sí? Conformado de enormes bloques de rocas llamadas placas tectónicas. Se cree, esta teoría recién es en 1960, 60 y tanto, o sea que no tiene más de, a ver, 70 años, ¿sí? Hasta el momento se cree más o menos que nuestra corteza estaría conformada de más o menos 35 placas tectónicas, ¿sí? Algunas de esas placas tectónicas son la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa filipina, la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa antártica. Son como 12 placas importantes, ¿sí? Ahora, estas placas tectónicas, ¿sí? Llamadas placas tectónicas, ¿no? ¿Sí? Llamadas placas tectónicas, correcto. Estas placas tectónicas flotan sobre un manto líquido, ¿no? Ya habíamos dicho. Estas placas tectónicas están sobre un manto líquido, sobre las corrientes convectivas. Y estas corrientes convectivas van a provocar el movimiento horizontal de las placas, ¿sí? Ahora, estas placas tectónicas, ¿sí? Nuestra corteza está conformada de enormes bloques de rocas, ¿sí? Estas placas tectónicas se van a dividir en dos tipos, ¿sí? Estas placas tectónicas se van a dividir en dos tipos, ¿sí? Vamos a tener placas continentales, ¿sí? Vamos a tener placas continentales, como también vamos a tener placas oceánicas, ¿sí? Estas placas, tanto continentales como oceánicas, ¿sí? Se mueven horizontalmente producto de las corrientes convectivas, ¿correcto? Muy bien, ahí están las placas. Muy bien, Donna, ¿no? Ahí puedes ver algunas de las placas importantes. La placa norteamericana, la placa del Pacífico, la placa africana, la placa indoaustraliana. Muy bien. Si te das cuenta, por ejemplo, la placa de Nazca es una placa oceánica, ¿no? Porque abarca totalmente parte del Pacífico. La placa pacífica también es una placa oceánica y es la placa más grande de todas, ¿sí? La placa euroasiática ya es una placa continental, como puedes ver allí, ¿no? Porque es gran parte el continente euroasiático. La placa sudamericana también es una placa continental porque abarca zona continental. Y así, ¿no? Esas son algunas de las placas, ¿ah? Hay muchas más placas, ¿sí? Hay muchas más placas, solamente que son de menores tamaños, así que no aparecen. Pero nuestra corteza entonces estaría conformada así, ¿no? Como un rompecabezas, ¿sí? Muy bien. Ok, ahora, como te das cuenta, existen placas continentales, ¿sí? Y existen placas oceánicas, ¿correcto? Ahora, las placas van a bordear pudiendo chocar entre sí, separarse entre sí o bordearse, ¿no? Rozarse. Entonces, vamos a tener tipos de límites de placas. Vamos a tener tipos de bordes de placas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos tipos de bordes? A ver, tipos de bordes de placas. Ajá. Vamos a tener tres tipos de bordes. ¿Cuáles van a ser esos tres tipos de bordes? ¿Sí? Muy bien. Creo que aquí está completo. A ver. Muy bien. A ver, no salió ahí abajo. Muy bien. Pero a ver, ¿cuáles son los tipos de bordes? Ahí está. Muy bien. Sí. Ahí también, ahí tenemos algunas más, ¿sí o no?
Recuerda que todavía esto está en estudio, pueden ir descubriéndose algunas plaquitas más, ¿sí? Muy bien. Ahí está, pero ahí tenemos, ¿no? La placa de Cocos, parece, ¿no? Ahí ya se puede ver la placa de Cocos, la placa del Caribe, ahí está. La placa somalí, ahí está un poquito más completa, ¿no? Ahí está un poquito más completa. La placa Juan de Fuca, la placa arábiga, ahí está. Muy bien, ahí está un poquito más completo las placas tectónicas, ¿correcto? Ahora, las placas tectónicas como bordean, ¿sí? Una con otra, van a tener diferentes tipos de bordes, ¿ya? Por ejemplo, la placa de Nazca con la placa sudamericana van a bordear de esta manera. La placa de Nazca con la placa sudamericana van a bordear de esta forma. Las placas Nazca y sudamericana van a chocar, van a colisionar. Ahí está, van en direcciones opuestas y por ende chocan. ¿Cómo llamaremos a estos bordes? A estos bordes los llamaremos como bordes o límites convergentes, ¿correcto? Lo llamaremos como bordes convergentes, ¿sí? Se les conoce como bordes convergentes, ¿sí? Esos bordes convergentes, ¿serán bordes constructivos o destructivos? Esos bordes convergentes, ¿serán bordes destructivos o constructivos? Como hay colisión, como hay choque, hay deterioro de placa, se les conoce como bordes destructivos, ¿sí? Bordes destructivos, ¿ok? Muy bien. Eso es cuando hay convergencia, ¿sí? Cuando hay convergencia, ¿sí? Al chocar, correcto, Antón, al chocar puede ocurrir, ¿no? El arrugamiento de una de las placas, lo que llamamos como plegamiento, o puede ocurrir una fractura vertical, lo que llamaremos como fallamiento. ¿Sí? Muy bien, correcto. Ahí está. Pero también, ¿sí? Si te fijas, la placa del Atlántico, no, la placa africana con la placa sudamericana, ¿sí? El borde de la placa africana con la placa sudamericana, ese borde entre la placa africana y la placa sudamericana es distinta, ¿sí? En el borde de la placa africana y la placa sudamericana, ¿sí? Ahí no va a haber un contacto, un choque, sino más bien hay una separación. El borde entre la placa africana y la placa sudamericana está en medio del Atlántico, ¿sí? En medio del Atlántico, ¿sí? Está la separación, ¿sí? De estas dos placas, la africana de la sudamericana. Y cuando las placas se separan, ¿cómo llamaremos a esos bordes? Se les conoce como bordes divergentes. Correcto, muy bien, los llamaremos como bordes divergentes, ¿sí? O también conocidos como bordes constructivos. Muy bien, bordes constructivos. Ajá, correcto, muy bien, ahí está. Profe, disculpe, ¿podría ponerle sus nombres, porfa? Lo que pasa es que yo te estoy poniendo ejemplos, ¿no? La placa sudamericana con la placa de Nazca, pero hay otros bordes donde hay también convergencia, ¿ah? No solamente la sudamericana con la de Nazca, también, por ejemplo, la placa indo-australiana con la placa euroasiática también es otro ejemplo de convergencia. Si tú te fijas ahí, la placa índica, como aparece ahí en el segundo mapa, con la placa euroasiática, también es otro borde convergente, ¿ah? ¿Sí? No solamente la placa de Nazca con la placa sudamericana, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero bueno, ¿no? Ya si deseas lo vamos a agregar, ¿ya? Vamos a agregarlo aquí. Un ejemplo sería la placa sudamericana con la placa de Nazca, ¿sí? ¿Correcto? Ok, ¿ya? Un ejemplo de divergencia, la placa africana. Un ejemplo, porque hay otros bordes donde hay separación también, con la placa sudamericana. ¿Sí? Ojo, no son los únicos bordes divergentes, hay otros. ¿Sí? Muy bien. Ahora, producto de esa divergencia, ¿sí? ¿Cuántas placas tectónicas tiene el Perú y cuáles son, profe? Ahí tienes el mapa, mira, ahí tienes el mapa
Y el Perú, todo el Perú forma parte de una sola placa, que es la placa sudamericana. Y esa placa sudamericana, donde está el Perú, bordea con la placa de Nazca. En realidad, el Perú sí forma parte de la placa sudamericana. En el Perú no hay más de una placa. ¿Sí? El Perú forma parte de la placa sudamericana. Las placas sudamericanas, las placas tectónicas, perdón, son de grandes tamaños. Son de grandes tamaños. ¿Sí? El Perú forma parte de una placa que es la placa sudamericana. ¿Sí? Toda Sudamérica es una placa tectónica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero también van a haber bordes, ¿sí? Van a haber bordes donde las placas no chocan, ni se separan, sino más bien se rozan, ¿sí? Las placas se van a rozar, ¿sí? Van en direcciones distintas, pero no van a chocar, sino se van a rozar, ¿correcto? Van a rozar, ¿sí? Hay un rozamiento, ¿correcto? Hay un rozamiento. Ahí está, ¿no? Es como tú estás caminando y de pronto, ¿no? Te chocas con la ex de tu tóxico. ¡Pah! Le metes el hombro, ¿sí o no? ¡Pah! ¿Correcto? ¿No es cierto? Entonces tú vas para allá, ella viene para acá, ¿sí? Y ¡pah! Le metes el hombro, ¿correcto? Muy bien. Ese es un borde transformante, ¿correcto? Ahora, producto de ese contacto, ¿no? ¡Pah! Le lesionas el hombro. Ya se genera una fractura, ¿correcto? ¿No? ¡Pah! Le metes el hombro, es una fractura ahí. Entonces, esa fractura se llamaría como falla, ¿sí? Falla, ¿correcto? Entonces, por eso a estos bordes, ¿no? Se les llama fallas transformantes o bordes transformantes. Ahí está. Borde transformante, ¿sí? Muy bien. Ahí está, correcto. Bordes transformantes. Profe, ¿y en esos bordes hay destrucción o construcción? ¿Sí? Bueno, le destruiste el hombro a la ex de tu tóxico, pero en realidad no es ni destrucción ni construcción, ¿no? Se les conoce como bordes neutros, ¿sí? Bordes neutros o conservativos. No va a haber ni destrucción ni construcción de placa. Lo que sí se genera en la superficie es una fractura, ¿no? Una falla, una grieta, ¿sí? Muy bien, se lo mereció. Muy bien. Entonces, ¿sí? La famosa falla de San Andrés, ¿sí? ¿Sí? Y la famosa falla de San Andrés. Esa falla de San Andrés, ¿sí? Tú ves la imagen, ¿no? Allá en California, es una enorme grieta, es una enorme grieta en la superficie. Y es producto de ese rozamiento, ¿no? De la placa del Pacífico con la placa norteamericana. Van en direcciones opuestas y producto de ese contacto se ha generado esa gran grieta, ¿no? La falla de San Andrés, que es una fractura ya lateral, es una fractura no vertical, es una fractura lateral, ¿sí? Lo que llamaremos como falla también, ¿no? Muy bien, ahí está, me da idea. Listo, jóvenes. Ok, ok. Dejamos el diastropismo, ¿sí? Mi apellido es... Ah, ya, pero bueno, ya Ariana Falla es otra falla, ya, ¿no? Ya no es producto de orogénesis. Muy bien. Todos los bordes se dan por claro, pues, ¿no? Ese movimiento lateral, ¿no? Orogénesis es movimiento lateral, ¿no? Lo que va a generar esos diferentes bordes, ¿no? Esos diferentes bordes. Profe, y aún no ha ocurrido el sismo que normalmente ocurre allí, ¿significa que habrá un gran sismo? Bueno, las zonas con mayor actividad sísmica son los bordes convergentes. En los bordes transformantes, ¿sí? También hay sismos. Si alguna vez has estado en California, ¿conoces California, sí o no? ¿Sí? Allí en California también hay sismos porque hay un borde transformante, pues, ¿no? Está la falla de San Andrés. Pero la mayor actividad sísmica o sismo de grandes magnitudes lo vamos a encontrar en bordes convergentes. Profe, la película Terremoto, la falla de San Andrés, donde la roca, ahí ocurre un terremoto de 9 puntos y tanto, ¿sí? Eso es ciencia ficción, ¿no? Los sismos de grandes magnitudes, ¿sí? De grandes magnitudes están aquí en los bordes convergentes. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿ya se puede predecir sismos o hay una teoría? No. Científicamente es imposible predecir un sismo. ¿Sí? ¿Conocer la probabilidad? Sí, bueno, sabemos que en Lima puede ocurrir un sismo de escala 8 a más.
pero no se puede decir cuándo ni dónde exactamente, ¿sí? O sea, es imposible hasta el momento predecir un movimiento telúrico, ¿correcto? Científicamente no se puede. Muy bien, ahí está, tenemos la famosa falla de San Andrés y abajo tenemos a La Roca, ¿sí? Salvando a todo el mundo, ¿no? En esa película. Muy bien, vamos rápidamente, jóvenes, con el otro proceso, jóvenes, porque ya el tiempo me está ganando. Vamos con el vulcanismo. Vamos con el vulcanismo. Ahí está, muy bien. También conocido con el nombre de magmatismo. Ahí está, magmatismo. ¿En qué consiste el vulcanismo? Magmatismo simplemente es el ascenso, ¿no? Consiste en el ascenso del magma a la superficie. Ese magma que está en la astenosfera, apenas vea una grieta, ¿sí? En la corteza, apenas vea un orificio, una grieta en la placa tectónica, va a querer subir. Ese ascenso del magma lo llamaremos vulcanismo, ¿sí? Es el ascenso del magma a la superficie, ¿sí? Es el ascenso del magma a la superficie. Muy bien. Y ese vulcanismo puede ser de dos tipos, ¿no? Existen dos formas de vulcanismo. ¿Cuáles van a ser las dos formas de vulcanismo? ¿Sí? Existe el vulcanismo intrusivo y existe el vulcanismo extrusivo. ¿Qué quiere decir intru? Que el magma no sale a la superficie, no sale el magma, ¿sí? Se solidifica dentro de la corteza, ¿sí? No sale el magma. El magma, ¿sí? Intenta atravesar la corteza, pero no llega a atravesar toda la corteza, no alcanza la superficie, se enfría dentro de la corteza, ¿sí? No sale el magma. Pero así como hay vulcanismo intrusivo, existe el vulcanismo extrusivo. Ahí está. El vulcanismo extrusivo. Correcto, muy bien. ¿Qué quiere decir extru? Sale el magma, ¿no es cierto? Muy bien, alcanza la superficie formándose los volcanes, correcto. Los volcanes, esas elevaciones cónicas que tenemos, son producto de vulcanismo extrusivo. Ahí sí sale el magma. Y cuando sale el magma a la superficie, ya no lo llamaremos magma, ¿sí? Cuando sale el magma a la superficie, ya no lo llamaremos magma, sino ¿cómo lo vamos a llamar a esa roca líquida? Ya pasa a llamarse lava, ¿no es cierto? Lava, correcto, ¿sí? Magma es cuando está dentro de la tierra, lava cuando ya alcanzó la superficie, ¿sí? Muy bien. Y bueno, el otro proceso dentro de la geodinámica interna vendrían a ser los sismos, ¿correcto? Los sismos. También los puedes llamar seísmos, temblores, terremotos. ¿Qué, profe, es lo mismo temblor, sismo, terremoto? Sí, a un temblor lo puedes llamar terremoto, al terremoto lo puedes llamar sismo, al sismo lo puedes llamar seísmo. Son lo mismo, muchachos. No, profe, el temblor es movimiento leve, el terremoto es el movimiento fuerte. Bueno, eso es popularmente. No hay una institución, no hay una entidad que diga, entidad nacional o internacional, que diga terremoto es esto, temblor es esto. No, no existe esa diferenciación, ¿sí? Entonces, puedes llamarlo sismo, seísmo, temblor, terremoto, como tú quieras. ¿Qué es el sismo o temblor o terremoto? Son vibraciones, ¿no? Que se van a manifestar en la superficie de la Tierra, ¿sí? Son vibraciones de la superficie terrestre, ¿sí? Son vibraciones de la superficie terrestre. ¿Cuál es la causa de los sismos? ¿Cuál es la causa de los sismos? ¿Sí? Maremoto es una combinación, ¿verdad? El maremoto es cuando
se da la liberación de energía en el fondo del mar, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de maremoto. Es cuando el sismo ocurre en el fondo del mar. Y producto de esa liberación de energía en el fondo del mar puede generarse una gran ola. Esa gran ola es el tsunami. Pero el maremoto es la liberación de energía, es el movimiento sísmico en el fondo del mar, ¿sí? Muy bien. Ahora, el sismo puede ser por choque de placas, ¿sí? La razón principal, o el contacto de placas, ¿sí? Pero también pueden ocurrir sismos por erupciones volcánicas, pueden ocurrir sismos por derrumbes, pueden ocurrir sismos provocados por el hombre, han ocurrido sismos artificiales también generados por el hombre, pero obviamente los sismos de grandes magnitudes son por el tectonismo, ¿no? El movimiento de las placas tectónicas, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a tener, cuando ocurre un sismo, dos puntos que se van a identificar, ¿sí? ¿Cuáles son los dos puntos que se van a identificar cuando ocurre un sismo? ¿Sí? Cuando ocurre un sismo, punto de liberación de las ondas sísmicas, punto dentro de la corteza donde se liberan las ondas sísmicas. ¿Cómo llamaremos a ese punto? Se le conoce como el hipocentro, ¿sí? El hipocentro, correcto, muy bien, ahí está. O foco sísmico, ¿no? El hipocentro o foco sísmico. Vertical al hipocentro, donde sentiremos el sismo ahí en la superficie, ¿sí? Ya donde tenemos con mayor fuerza el sismo, vertical al hipocentro, a eso, ¿cómo lo llamamos? Como el epicentro, ¿sí? Epicentro, o también llamado epifoco, ¿sí? Lo llamaremos epicentro y epifoco, ¿correcto? Muy bien. Ahora, por aquí me preguntan de las escalas sísmicas, ya para cerrar. Existen diferentes escalas sísmicas, ¿sí? Existen diferentes escalas que miden el sismo, pero vamos a mencionar dos. La de Mercalli, ¿sí? Mercalli es una escala que mide la intensidad del sismo, ¿sí? Se expresa en números romanos del 1 al 12. ¿Y qué es la intensidad? Los daños provocados por el sismo. Esa es la escala de Mercalli. Tenemos la escala de Richter. La escala de Richter se expresa en números árabes, los números que utilizamos nosotros, ¿sí? 1, 2, 3, sí, normales. Mide la magnitud, ¿sí? La magnitud. Una cosa es decir intensidad, que es medida por Mercalli, y otra cosa es decir magnitud, que es medida por Richter, que es la magnitud, la cantidad de energía que se liberó, ¿sí? La cantidad de energía liberada, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Bueno, chicos, como te dijo tu ex, terminamos. Muy bien, correcto. Listo, muchachos. Creo que el tiempo ya me pasé. Tengo que pasar a la otra aula. A ver, así que te dicto las claves rapidito, al toque. Ahí está, muy bien. Ahí está. La de magnitud local de la de Richter, afirmativo, Diego. Afirmativo. La escala de Richter la puedes llamar magnitud local. La 1, la 1, la 1, la 1. La 1 nota ahí. No es una zona más activa de nuestro planeta. No está presente en la zona más activa. La placa africana no está dentro del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Que es la zona más activa sísmicamente. 1, la B blanquiazul. 2, el sismógrafo registra la ubicación y la magnitud de un sismo. Eso tiene que ver con la escala de Richter. 2, la B blanquiazul. 2, la B blanquiazul. La 3 sería DINA. La 3 sería DINA. No tiene nada que ver con la geodinámica interna. El pongo de Manseriche, que es un cañón por fuerzas exógenas. 3 es la de DINA. 4, ruptura y desplazamiento de la corteza causado por tensión y poca plasticidad. La falla. La falla. 4, la B blanquiazul. 5, ¿cuál es la placa tectónica más grande y mayor actividad sísmica? La del Pacífico.
5 Alianza. La 6, marca ahí la clave, sería la 6 Alianza. La 7, la C de Comando Sur. La 8, la E de Elena. La 9, B de Blanquiazul. 10, la D de Dina. 11, la D de Dina. 12, la C de Comando Sur. 13, la B de Blanquiazul. 14, Alianza. Y la 15, la B de Blanquiazul. ¿Listo, muchachos? Hoy día somos Alianza, jóvenes. Nos vemos, cuídense, protéjanse. Chau, 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 chau. Chévere, Diana, con las claves. Muy bien.